El entorno define las identidades individuales y colectivas. Raihue. Somos paisaje. Tiana Ortiz es un artista multidisciplinario. Su obra crea escenarios innovadores que estimulan la imaginación y la reflexión, explorando la intersección de esas formas de expresión. Empecé a hacer un poquito de todo en un murgón, año 2002, el murgón Amalaya, y empecé tocando los tambores en realidad y conocí a un amigo que me empezó a enseñar de malabares, de acrobacia, y fui como experimentando cada vez más, cada vez más. Dejé de tocar los tambores y me dediqué a hacer acrobacias y malabares, y un poco a fusionarlo con el teatro. Y conocí a otro grupo de gente que empezamos a hacer circo-teatro, ya con una historia armada. Eso fue en el 2005-2006, y el grupo se llamaba El Octeto Circense. Creo que fue el primer grupo de circo-teatro de La Pampa. Y en ese momento era muy mágico, porque compartíamos un almuerzo entre todos los integrantes. Entonces ya íbamos como conociendo. Por lo general íbamos a Zoom o a escuelas a hacer la función, y la verdad que era como muy mágico, porque caíamos con un cajón y armábamos la escenografía. Digamos, éramos muy autogestivos en esa cuestión, por eso pudimos viajar tanto por La Pampa, porque caíamos con un baúl con escenografía, un baúl con luces y sonido. Entonces era muy loco. Para esa época lo que hacíamos estaba buenísimo. Creo que, no sé, lo que te decía hoy, la magia. Me parece que es como hacer cosas difíciles, muy difíciles, o que parecen imposibles, hacerla como muy sencilla, como muy mágica. Eso. Me parece que eso es lo que... como la magia, digamos, de lo difícil de los números o las destrezas, digamos. Hoy en día nada, no, digamos, cambié completamente el camino, si se quiere. No, sí, voy a verlo, no sé, fui a ver un espectáculo hace poco de 3 personajes payasescos, y la verdad que me gusta el rol de espectador también. Me parece que eso es como muy también difícil, ¿no? De correrse del ojo crítico y realmente ser un espectador y reírte y disfrutar. Me parece que eso también está bueno, como ocupar ese rol, que es muy necesario también para quien hace cuestiones escénicas. Di clases en una tecnicatura de danza contemporánea, que era municipal. Ya no existe más esa tecnicatura. Y ahí también experimenté, rompí la estructura de la acrobacia con la danza. Y ahí, digamos, fue como, nada, eso, como también aprender otra cosa y transmitir y experimentar y
Y lo que decías de la improvisación es que con unas compañeras y amigas organizábamos jam de contact e improvisación. Entonces, una vez por mes bailábamos sin, no sé, a veces tocaban en vivo y a veces era track. Y la idea era ir a bailar, a jugar y a divertirse. Y personalmente en la acrobacia no había mucho de improvisación en ese momento. Lo logro con la danza y ahí lo empiezo a fusionar. Sí, en el clown, digamos, ahí es como full improvisación. Están los números y lo que va hilando los números es lo que propone la gente, un perro, o lo que, no sé, o una moto, o lo que va pasando en el camino, digamos, y ahí vas hilando. Yo creo que también después del Murgona Malaya, ahí participé de un espacio también único que se llamaba el Colectivo Social y Cultural 1 de Marzo, que también fue muy importante no solo para la experiencia artística, si se quiere, sino ahí di mi primer taller, mi primer clase. Hacíamos peña para juntar fondos y era el presentador que iba uniendo los hilos, los números musicales. Me acuerdo que había una perra que tuvo cachorritos y hicimos un sorteo y les regalamos. El premio era unos perritos que se tenían que llevar con mucho amor. ¿Y dónde funcionaba ese espacio? Ese espacio en la Juan 23, entre Alberdi y Ameguino. Lentamente dejé de estar como en este momento, frente a las luces, en escena. Me fui corriendo, participé de varios... hay un grupo que se llama VAP, de danza, que les hacía primero el sonido, después las luces, y después dejé digamos, lentamente me fui corriendo de los escenarios, pero siempre haciendo arte. Creo que fue, bueno, esa temporada que te dije, 2005-2006, ese grupo ganamos la fiesta provincial de teatro y fuimos en ese momento se hacía un regional, y fuimos a Bariloche y bueno, en ese momento era como, no éramos bien vistos por el mundillo del teatro, porque decían que lo que hacíamos nosotros no era teatro. Y nosotros hacíamos lo que queríamos y lo que nos gustaba. Y después en el 2000, creo, 14, no me acuerdo, yo volví a La Pampa en el 2011. Empiezo a escribir algunas cosas, a juntar unas ideas. Convoqué a una persona para que sea el director y a otra, su pareja, para que sea la asistente, una amiga para que sea la persona que estaba en el sonido, y armamos una obra que se llamaba Giuseppe, me pasa que no me muevo, y contaba la historia de un trabajador callejero que no le salía nada cuando tenía que hacerlo bajo presión, y cuando llegaba a su casa fluía todo. Y tenía también lenguaje de danza, de malabares, pero unos malabares no con objetos. De hecho, cuando estaban los objetos con el que trabajaba no le salía, pero después hacía malabares con la bombilla, con el mate y con la pava. Teníamos una escenografía de una cocina muy linda. Era como la escenografía era como un departamento. Eso fue una muy linda obra que salió ahí. Creo que lo más parecido a la revista, a lo que hago, digamos, es como una firmita. La revista a la que te referís, contanos cómo se llama. La revista se llama La H, ponela donde quieras.
Tiana Ortiz es una artista que elige meticulosamente materiales como cerámica, chapa, hierro y madera para sus obras. La interacción de estos elementos genera un lenguaje visual único, cargado de significado y reflexión sobre los procesos internos del artista. La revista nació en el 2010 y fue en el momento que me fui a Buenos Aires a estudiar. Me fui a anotar a la carrera de circo y llegué tarde, no me pude anotar. Y para vivir en la pensión tenía que estudiar una carrera, entonces me anoté a plástica. Una amiga me dijo, anotate en plástica que es fácil. Bueno, dale. Así que a la mañana cursaba en la Belgrano plástica y de ahí después me iba a tomar talleres con todas las personas que pudiera y entrenaba de lunes a sábado, 3 horas por día. Y ahí fui conociendo a un chabón, que Pablo Pisul, a quien yo considero que fue mi maestro. Y lo empecé a seguir y él me consiguió para dar clases en 2 centros culturales. Y entonces iba como dando clases, circo, malabares y a la mañana plástica, que yo en ese momento lo hacía solo para poder vivir en esa pensión. Pero en esa pensión vivía con Leo y Sofía, que estaban en el 4.º año de la misma carrera. Entonces yo en primer año ya estaba haciendo esculturas de cemento. Estaba soldando, estaba haciendo grabados con chapa y ácido, digamos, cosas que se hacen al 3.º o 4.º año de la carrera, yo lo estaba haciendo en el primero, entonces como... Y estábamos todo el día haciendo, produciendo, haciendo peñas también, o fiestas, o no sé, para juntar dinero y decorábamos la casa con nuestras producciones. ¿Estás en la Casa de la Pampa? Eso era en el Cepeva, sí. En ese momento contaba lo que no podía expresar hablando. Entonces era como muchos pensamientos, muchas cosas, ahí como una historia imaginaria. Imaginaria con como personajes muy parecidos a este mundo en el que habitamos. Y las herramientas en cuanto a lo visual era lo que podía, lo que es bocetos, cosas, collage, cola y tijera y pegar y el texto en ese momento estaba a mano. Las revistas están todas pintadas a mano. La característica es que son 3 hojas A4 dobladas a la mitad y todas están intervenidas con pintura. Depende de lo que se habla en la revista, es el regalo. Pude recuperar hace 2 semanas un CD de la revista número 4, donde había 3 videitos que contaban parte de lo que estaba dentro en el texto, en las imágenes, como que está todo pensado. Y ahora lancé la número 6 en el mes de noviembre. Y cuento un poco de la comunicación, o la no comunicación, o la falta de. Y la particularidad es que esta revista está hecha con silografías. Todas las imágenes que están adentro son silografías, que hay algunas por ahí originales, están colgados. Y los regalitos, siempre los regalos están pensados también con algo de lo que quiero decir o lo que habla la revista. Y hay otra particularidad que son la colaboración. Porque cuando yo vivía en Buenos Aires, todo lo que te conté que hacía, yo lo hacía sin dinero. Porque estudiaba en una escuela pública, porque los talleres eran gratuitos y los circuitos under donde yo me movía eran anarquistas. Entonces era todo a colaboración. Y me parece que es algo que quiero seguir sosteniendo y que es parte de todo ese trabajo, porque hay mucho trabajo en esa revista y muchos amigos y amigas me dicen, ¿por qué no le pones precio? Y no es porque me cueste ponerle precio, porque sé que tiene muchísimo trabajo, porque tiene un montón de horas, porque tiene un montón de
regalitos y de cosas que están pensadas. Pero esa es la filosofía del H, ponelo donde quieras, justamente. Hacer, no importa qué, pero hacer. Creo que igual sí, la escultura es, no sé si mi fuerte, pero es lo que más fácil me sale. El grabado me tengo que sentar, ya es otra cuestión. La pintura está más lejos. El dibujo lo uso todo el tiempo para bocetar, sea grabado o escultura, está ahí como más fácil también, es más práctico. La muestra nace del cambio de mi identidad. Yo venía haciendo muchos, tengo unos 5 anotadores de dibujo. Y por lo general es mucha línea, que después en la obra se representa con hierros, como se ve acá, o sombras. Depende del trazo, lo pensaba como sombra, como hierro, como madera, o usaba dos colores. Y en el transcurrir de este proceso fui haciendo las esculturas, teniendo en cuenta esto de la identidad, las huellas, las líneas, no sé, el caldén, el barro, el río, la tierra seca, características de la Pampa y de los pampeanes, porque digamos, somos muy particulares, aunque parezca que no, somos bastante, por lo menos yo lo noto eso. Y bueno, todo eso lo representé con hierro, madera de caldén y barro, con unos personajes con unas capuchas en una comunidad atravesada por un río y una tierra de sal. El trámite duró un año, que fue todo, digamos, porque fue como, lo mido así porque, digamos, fue como todo muy, muy trenzado, muy tejido, los dos procesos. Y yo lo noto y lo puedo medir así, como un proceso de un año donde hice esculturas. No presenté todas, hice una selección de esas, un poco las que tenían que ver y unas que, digamos, que también contaban la historia de una escultura muy vieja, o medianamente vieja, del 2018, pero que ayudaba a contar esta historia, ¿no? de lo anudado de las líneas, de los hierros retorcidos y oxidados, hasta un hierro pulido y equilibradamente puesto en un lugar, digamos. Ese proceso y me parece que eso tuve en cuenta cuando hice la selección para mostrar. Además que es un lugar nuevo y chiquito, digamos, yo lo pensaba como para un lugar más grande. Y después también dije, bueno, está bueno no mostrar todo y mostrar esto y seguir trabajando en otras. ¿Fue tu primer muestra individual? Sí y no. Formalmente sí, no es la primera muestra que hago. En el 2012 hice una muestra en este barrio, en el espacio verde. En ese momento vivía enfrente, crucé un cable, pusimos unas... Muy esto que te decía hoy del circo, ¿viste? Autogestivo, como la revista también. Crucé un cable, puse unas luces, hice un círculo y puse las esculturas que en ese momento la muestra se llamó Floreceres. También contando con esas esculturas unos seres que ya no estaban más en el planeta. Y duró un día, o sea, una noche, una tarde hasta la noche. Cayeron las personas que se enteraron. En ese momento las redes sociales no, o yo por lo menos no, era más del boca en boca. Así que cayeron unas personas, amigos, amigas, y disfrutamos de esa noche. Esto que te decía un poco de... En muy poco tiempo fallecieron 2 amigos muy importantes, artistas.
y familiares a su vez. Y el ciclo de la vida, digamos, me apoyé emocionalmente sobre eso, el ciclo de la vida. Entonces había semillas de madera, unas flores de chapa batida, y un montón de, digamos, como muy diferente a esta, ¿no? Era como cosas recicladas, pegadas, puestas, superpuestas. Pero mucho de esto del ciclo de la vida, desde la semilla hasta la flor y que se pudre o se muere, digamos, todo ese ciclo en ese círculo estaba. Yo creo que sí. Parece que, no sé, hay algunas esculturas que me decían, che, estos parecen cuerpos bailando. Digamos, como que esa parte del equilibrio, del movimiento. Sí, yo creo que sí. Si pones todo o un poco de algo, un poco de grabado a la revista, unas esculturas o unos bocetos, yo creo que va a estar todo ahí mezclado. No sé qué consejo, que hagan, que prueben y que prueben. En los malabares hay como una regla. Si se te cae, a levantarla y a seguir. Se te cae, levantarla y a seguir. Se te cae, levantarla y así, siempre. Podría ser eso.